Pues nada, vamos allá con este taller introductorio al modelado de transferencia de calor con Console Multiphysics. Entonces, una pequeña introducción al software, un poco ver qué es Console Multiphysics. Pues bueno, podemos decir que es un programa de modelización y simulación basado en una matemática de elementos finitos y que se puede utilizar para la resolución de problemas tanto de única física como físicas acopladas en una enorme variedad de disciplinas. Podemos utilizar COMSOL en áreas de ingeniería, por ejemplo, para temas de fabricación, para desarrollar nuevos productos, en nuestras investigaciones, para la redacción de artículos científicos, todas las simulaciones que tenemos detrás, etcétera, etcétera, ¿no? Usando la herramienta COMSOL, esta herramienta nos permite, entre otras cosas, pues comprender el comportamiento, en este caso, en el webinar que nos ocupa hoy, en este taller, el comportamiento térmico de un nuevo dispositivo que estemos desarrollando, cualquier equipo real. Podemos predecir su comportamiento, podemos incluso realizar mejoras de diseño, de optimización, de forma que podamos innovar también con esos productos, ¿no? Además, COMSOL nos permite desarrollar aplicaciones propias. Podemos crear nuestros modelos, podemos simular y podemos crear nuestras propias apps, de manera que podamos distribuir los productos que estamos creando o investigando a nuestros colaboradores sin necesidad de que tenga a lo mejor el software instalado, ¿no? Entonces el potencial en este sentido es enorme, ¿no? Podemos simular elementos de mecánica estructural, de fluidos, de estudios eléctricos, acústicos, simulaciones químicas. Y el mayor potencial que tiene todo esto es que podemos acoplar todos estos fenómenos con dos o incluso más físicas juntas, ¿no? Hoy nos centraremos en la transferencia de calor, pero veremos que pues en cierta manera siempre estamos acoplados con otra física, como puede ser la mecánica del fluido, etcétera, etcétera, ¿no? Por supuesto, se pueden simular físicas únicas en un ambiente único e integrado. Puede ser que un día mi equipo me interese simularlo, mi modelo, quiero simularlo desde el punto de vista de la transferencia de calor, pero pues en otro momento necesito hacer algún tipo de análisis estructural o más centrado en la mecánica del fluido, etcétera. Y esto pues también nos lo permite, con la gran ventaja de que utilizaríamos siempre el mismo flujo de trabajo, el mismo workflow. Así que bueno, además la herramienta nos permite una cierta multidisciplinariedad utilizando productos. Podemos integrar productos CAD tipo SolidWorks para importar geometrías, podemos exportar geometrías también. Podemos utilizar otro software como MATLAB en combinación con nuestro console, de forma que podemos tener herramientas de simulación unificada y en combinación con otras herramientas incluso. Entonces aquí les muestro una imagen de los distintos, algunos de los módulos que tenemos en Console Multiphysics. Tenemos desde módulos de eléctrico, de módulos de heat transfer, de transferencia de calor, mecánica estructural, de acústica, de química. Podemos estudiar electroquímica, tan de actualidad hoy día, bueno, con el interés que tiene el hidrógeno en dispositivos electroquímicos, tanto pila de combustible como electrolizadores. Podemos integrar herramientas, como mencionaba anteriormente, como MATLAB, como Excel, como programas software tipo CAD. Y además podemos optimizar e incluir nuestras propias ecuaciones si es que necesitamos personalizar aún más los modelos que necesitamos simular. En cuanto a las aplicaciones, pues podemos desarrollar apps, como comentaba, podemos crear informes si lo necesitamos para nuestra actividad en laboratorio, en nuestra empresa, en nuestra compañía, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de toda esa gama de módulos que tenemos disponibles en COMSOL, hoy nos vamos a centrar en el módulo de transferencia de calor. Va a ser el módulo que nos ocupe hoy y al que vamos a dedicar el taller de hoy. Entonces, en cualquier momento, pues os pido, si tenéis alguna pregunta, utilizad el chat y automáticamente Antonio me va a comunicar que cualquier duda que haya y la tratamos, la discutimos aquí en común, que al final, pues de eso se trata hoy el webinar. ¿Qué vamos a ver hoy? Primero vamos a hacer una pequeña presentación de los distintos mecanismos de transferencia de calor de forma muy breve que tenemos, hablando de conducción, hablando de convección, hablando de radiación. Luego vamos a ver un poco cómo se trata en COMSOL la transferencia de calor en sólidos, en fluidos y prestando atención también a la modelización, modelado de la transferencia de calor por radiación, que requiere de un módulo propio.
Y veremos ejemplos. Uno de ellos lo haremos pues paso a paso, poco a poco, lo comentaremos un poco, sobre todo haciendo mucho hincapié en las condiciones de contorno, que son las que me va a permitir pues conectar física, otras físicas con la física de transferencia de calor. Uno será un disipador de calor en un componente electrónico y el otro ejemplo pues será una bombilla, ¿no? Con su filamento y donde veremos también ahí la radiación. Entonces, la transferencia de calor por conducción pues requiere de un material para conducir y hay un parámetro importante que es característico del material, que es la conductividad térmica, ¿no? Entonces, en base a un gradiente de temperatura y a esa conductividad térmica, lo que vendría a ser la ley de Fourier, pues tenemos esa transferencia de calor por conducción, que claro, cuando trabajamos en papel, por ejemplo, y trabajamos con un modelo estacionario, bueno, unidimensional, donde tenemos un medio isotrópico, etcétera, pues podemos abordar algunos problemas, pero cuando queremos simular y queremos modelar geometrías más complejas, por ejemplo en 3 dimensiones, pues ahí es cuando COMSOL pues brilla como una herramienta fantástica, porque esto sé que cuando ya introducimos las 3 dimensiones en el espacio, también dependencia de temporal, etcétera, pues todo se complica y es una maravilla contar con una herramienta como COMSOL. Otro mecanismo de transferencia de calor, la convección. Aquí, bueno, pues es la que predomina en los fluidos. Se caracteriza por esa densidad de fluido, el calor específico y la velocidad, ese campo de velocidades que tenga el fluido, de manera que, bueno, este término de la izquierda tendría las unidades del coeficiente de transferencia de calor por convección, que podremos también modelar en COMSOL de muchas maneras. Podremos dar un valor fijo, podremos utilizar correlaciones, podremos combinar el módulo o la física de transferencia de calor con una mecánica de fluidos que me permita calcular el campo de velocidades y de esta manera calcular ese coeficiente de película o coeficiente de transferencia de calor por convección, etcétera, etcétera, ¿no? Pues este es un mecanismo que veremos también hoy, ¿no? Cuando vemos la transferencia de calor entre un fluido y un sólido. Y luego tenemos la radiación. Aquí, bueno, pues desde el punto de vista computacional el coste aumenta, en la modelización, en donde nos aparece pues la constante de Stefan-Boltzmann, etcétera, aparecen ya temperaturas a la cuarta que harán que se complique bastante bueno, pues la resolución de los ejercicios y también el coste computacional, ¿no? COMSOL nos permite una gran variedad de opciones para modelar la radiación con todo detalle. Podemos considerar un medio transparente a la radiación, es un medio no participativo, pero también podríamos considerar medios participativos. Si es que, por ejemplo, tenemos un recinto con un gas dentro o un fluido y queremos cuantificar cómo afecta este fluido al mecanismo de transferencia de calor por radiación, también lo podemos hacer. Podemos utilizar emisividades basadas, por ejemplo, en los materiales, que por cierto, aprovecho para anunciar que mañana también tenemos un segundo taller. En este caso hablaremos de materiales, ¿de acuerdo? En COMSOL también podemos tratar los factores de forma y visión que se complican mucho. Si alguien ha trabajado, pues digamos, un poco más a mano con algún software convencional, el tema de la transferencia de calor por radiación, pues nos damos cuenta ahí cómo de complejo es a veces definir esos factores de forma o de visión, ¿no? Y con COMSOL tenemos la opción de resolverlo de una forma muy cómoda también. Entonces, veamos algún ejemplo, ¿no? De transferencia de calor en sólido. Arriba tenemos la ecuación general de transferencia de calor. Vemos el término con dependencia temporal, término de almacenamiento, ley de Fourier, en referencia a la transferencia de calor por conducción. El término convectivo también, donde aparece la velocidad, con esta letra U, que hace referencia a ese campo de velocidad en el fluido que esté en contacto, por ejemplo, con un sólido. Bueno, y otra serie de términos, ¿no? O alguna entrada de calor y algún flujo de calor bueno, que puede ser función del efecto termoelástico, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto a las opciones que tenemos, pues, por ejemplo, de cara a la conductividad térmica, podemos elegir si estamos ante un material isotrópico o anisotrópico en este caso, si vemos que la conductividad térmica, por ejemplo, varía en la dirección de los distintos tensores que tenemos en nuestro material. Podemos considerar materiales lineales, no lineales, etcétera, etcétera. Una enorme base de datos que nos va a permitir simular problemas pues, relativamente complejos, controlando muchísimo la física y controlando prácticamente todos los detalles que queramos en nuestro modelo, ¿no?
Podemos incorporar fuentes de calor, que podemos incorporar directamente nosotros como usuarios con condiciones de contorno o acopladas a través de otras físicas. Podemos considerar contacto térmico entre partes sólidas y también podemos considerar la modelización de capas delgadas, lo que llamamos en inglés the thin layers. Aquí les muestro una imagen de las distintas condiciones de contorno que podemos tener en el módulo de transferencia de calor. En la izquierda se muestran condiciones de contorno que hacen referencia o que se aplican en superficies, mientras que a la derecha les muestro las condiciones de contorno, veremos en el taller de hoy, que se aplican a volúmenes, que se conocen COMSOL como dominios. Así que bueno, iremos trabajando paso a paso con los ejemplos que veremos al final, ¿no? En cuanto a la thin layer, pues tenemos incluso tres opciones donde podemos elegir. La que se conoce como thermally thin es ese tipo de capa donde consideramos que la diferencia de temperatura es despreciable a través de su espesor y solamente se contribuye al flujo de calor en la dirección de esa capa. Luego podemos considerar la térmicamente gruesa, el thermally thick, por ejemplo, donde no hay contribución tangencial en el flujo de calor, considerando conductividades térmicas que son constantes. Se puede incluso poner un sistema multicapa si interesa, ¿de acuerdo? Y a veces se pueden utilizar incluso para añadir condiciones iniciales que sean coherentes y que nos ayuden con la convergencia, ¿no? Luego tenemos también thin layers de tipo general, que son equivalentes a un dominio que sería mallado, soporta incluso materiales no lineales, se puede aplicar eh, condiciones de fuente de calor, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos muchísimas posibilidades también en ese sentido. Aquí se muestra una imagen a la derecha un poco más clarificadora de este tema. En cuanto a los fluidos, pues podemos considerar flujos que sean no isotérmicos, que tengan variaciones de temperatura, con todos los tipos de convección que eso conlleva. Podemos considerar problemas donde hay convección natural, lo que llamamos convección libre, convecciones forzadas también, donde se depende ya de un H convectivo que funcione el número de Reynolds, el número de Nusselt, sus correlaciones, etcétera, que ya vienen implementadas en COMSOL. Podemos distinguir entre regímenes que son de flujo laminar y turbulento. Podemos añadir cualquier tipo de condición de contorno y podemos, esta es una parte muy importante que veremos hoy, acoplarnos con sólidos colindantes. Por ejemplo, un gas que esté dentro de una bombilla, como veremos hoy, o un flujo de aire que atraviese las aletas del disipador térmico de un componente electrónico, como puede ser un chip. Veremos hoy un poco más de eso. Tenemos muchas opciones en Console para calcular el coeficiente de transferencia de calor por convección. Ya sabemos que por ingeniería térmica, cuando estudiamos transferencia de calor, cuando queremos calcular ese H convectivo, coeficiente de película, pues tenemos que recurrir a correlaciones que en la mayoría de las veces, pues si son convecciones forzadas, son función de número de Reynolds, número de Nusselt, número de Planck, etcétera. Si es convección natural, pues tenemos número de Rayleigh, todo esto es número de Grashof, todos estos números adimensionales. La gran potencia que tiene COMSOL es que todo esto viene ya implementado dentro, con lo cual nos ahorra muchísimo trabajo. Por supuesto, tenemos que tener dominio sobre la física, debemos controlar bien qué es lo que estamos modelando en cada caso, pero COMSOL nos va a dar un montón de flexibilidad, nos va a permitir hacer cálculos muy rápidos y cambiar distintas condiciones de contorno y nos va a permitir calcular con mucho detalle, si lo necesitamos, con mucha precisión, ese coeficiente de transferencia de calor por convección. Aquí les muestro una captura de pantalla, incluso COMSOL nos va a permitir, como iremos viendo, ver cuáles son las ecuaciones que tiene implementadas en su interior y resulta maravilloso trabajar con este tipo de herramienta porque los que hemos trabajado mucho la transferencia de calor sabemos lo complejo, ¿no?, que es tratar la convección y acoplarla al resto de mecanismos de transferencia de calor. Y por último, me gustaría centrarme en el modelado de la transferencia de calor por radiación, en este caso. En este caso necesitaríamos, para la mayor parte de las características cuando queremos simular radiación, vamos a necesitar de un módulo externo, ¿no? No necesitamos el módulo externo cuando queremos modelar la radiación entre superficies y el ambiente, ¿de acuerdo? En este caso podemos asumir que la superficie es gris, es decir, tenemos una emisividad, por ejemplo, única independientemente de la longitud de onda. En este caso solo nos sirve para un objeto que consideramos convexo, es decir, cuya radiación va del objeto, por ejemplo, hacia el ambiente. El buen punto que tiene es que el coste computacional es muy bajo y además está disponible en la versión básica de COMSOL Multiphysics, que es
radiación, repito, desde una superficie al ambiente. Aquí tenemos la ecuación típica, pues, considerando la emisividad de esa superficie, tratando probablemente el ambiente como un cuerpo negro, constante de Stefan Boltzmann y sus temperaturas a la cuarta. Si queremos tratar la transferencia de calor por radiación o el intercambio radiante entre distintas superficies, ya sí necesitamos el módulo de transferencia de calor, pues, digamos, completo, ¿no? Y que incorpore esa parte de radiación. No nos valdría la versión básica. Aquí, bueno, por supuesto también podemos considerar dentro la radiación superficie-ambiente, esa la tenemos, pero aquí lo importante es que tenemos en cuenta todos los efectos de radiación, radiosidades, perdón, etcétera, entre pues varios, uno o incluso más objetos, ¿no? Podemos incorporar también un comportamiento espectral, es decir, ya que no sean superficies grises, sino que, por ejemplo, cuando queremos simular el comportamiento de un captador solar térmico, donde tenemos un vidrio y distintos materiales que tienen un comportamiento selectivo y que por tanto sus propiedades varían con la longitud de onda, pues esto lo podemos considerar aquí, ¿no? Trabajamos con las redes sociales y, repito, estaría en el módulo de transmisión de calor. Entonces hoy veremos un poco un ejemplillo en el módulo en el ejemplo de la bombilla. Ahí vamos a trabajar un poco con radiación. ¿De acuerdo? Entonces, ya les presentaba, adelantaba un poco, hacía un poco de spoiler antes. Tenemos primer ejemplo, que vamos a empezar con este. Será el disipador de calor de un chip. Tendría un aspecto similar a este, donde el chip lo vamos a interpretar como una fuente de generación de calor y el disipador va a ser una especie de base con una serie de aletas, cuyo propósito pues no es otro que el de aumentar la transferencia de calor y mantener ese chip a la temperatura adecuada. Vamos a verlo con un modelo en 3 dimensiones partiendo de uno de los ejemplos que ya vienen incorporados en COMSOL. El segundo ejemplo que vamos a ver y donde vamos a incorporar el tema de la radiación será una bombilla, ¿de acuerdo? Vemos aquí ya la simulación de COMSOL. Vamos a trabajar con esa bombilla, ¿vale? Entonces, en este punto, para aprender a utilizar la herramienta y seguir explicando un poco las principales funcionalidades de nuestro programa, lo mejor será pues salir de aquí, abrir Console y poner ahí a trastear un poquito el programa, ¿de acuerdo? Voy a intentar de ir lo suficientemente rápido como para que si alguien tiene abierto su programa Console y quiere seguir un poco ahí trabajando el ejemplo conmigo, pues puede hacer, ¿de acuerdo? Si hay alguien que se queda atrás, pues también, como tenemos el formato de esta actividad hoy es un poco así modo taller, pues por favor que no dude en pararme y estaré encantado de que vayamos viendo, ¿no? Entonces, el primero que vamos a trabajar va a ser el ejemplo del disipador de calor en ese chip. Entonces, voy a abrir el ejemplo. Nos vamos aquí a File, en Application Libraries. Vamos a buscar en la parte de Heat Transfer Module. Aquí la tenemos. Vamos a irnos a tutoriales, convección natural y forzada. Y vamos a abrir el archivo que se llama HeatSink. ¿De acuerdo? Repito, lo tenemos en la librería de aplicaciones, donde están todos los ejemplos de COMSOL, que además esto es una herramienta muy útil porque nos permite aprender mucho. Son físicas modelos que ya vienen resueltos, y esto además nos puede servir de inspiración de cara a los modelos que estemos desarrollando nosotros, ¿no? Nuestro nuevo modelo. Entonces hago un doble clic o directamente se le da Open y yo voy a abrir ya mi modelo. Puede ser que a vosotros y vosotros aparezca una pantalla diciendo que si queréis descargar el archivo, digamos, limpio o con la solución. La solución veréis que pesa un poco más, tiene algunos megabytes más. Podéis elegir la que queráis, ¿de acuerdo? Bien, voy a simplificar un poquito mi ventana. Voy a limpiarla un poco. Voy a centrar esto un poquitín. Aquí veis la geometría, voy a explicarla ahora. Lo primero que voy a hacer es eliminar las entidades ocultas. Entonces quiero verlas todas. Ahí estaría. Quiero verla de esta manera. A ver si... ¿Vale? Quiero ver el modelo así. Y necesito la transparencia, incorporar la transparencia para ver lo que hay dentro. Entonces, tenemos nuestro chip. Voy a girarlo un poco. Vemos abajo el chip, que sería nuestro objeto que está generando calor. Y en la parte superior vemos el disipador térmico. ¿De acuerdo? Entonces, este prima rectangular lo que representa es ese volumen de aire que tenemos por encima.
¿vale? ¿De acuerdo? La idea va a ser un poco acoplar la transferencia de calor por convección con todo nuestro módulo de transferencia de calor, sobre todo para el tema de la convección entre las aletas y nuestro chip, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar por nuestro modelo. Como es un modelo que hemos cargado ya de COMSOL, ya trae una serie de características, ¿no? Implementadas ya. Una, por ejemplo, son unos distintos parámetros. Cuando estamos creando nuestra geometría o antes de crear nuestra geometría, puede ser conveniente introducir aquí una serie de parámetros, como vemos, ¿no? Tenemos algunos que son parámetros puramente geométricos, como la longitud de los canales, el ancho, el alto, la longitud del chip, es decir, toda una serie de características geométricas que nos van a ayudar a construir nuestra geometría, que en este ejemplo ya viene implementado. Hace poco organizamos un webinar también básico introductorio a Consolidum Multiphysics, donde pues, vemos paso a paso cómo crear la geometría de un material y pues, está previsto que hagamos también otro en noviembre. Hoy no nos vamos a detener en la geometría, en cómo crearla, ya directamente trabajamos con ella, ¿no? Además nos llama la atención aquí, tenemos un parámetro se llama U0, que hace referencia a la velocidad del aire en la sección de entrada, en la geometría que tenemos aquí, y P0, que va a ser el calor total disipado por este disipador de calor, que al final va a ser el calor que genera nuestro chip, ¿de acuerdo? Bien. La geometría, como les decía, ya está creada. Veis aquí, si alguien quiere consultar paso a paso cómo se ha creado la geometría, pues puede hacerlo, porque prácticamente en este workflow de COMSOL podéis seguirla, ¿no? Siempre tenemos la misma estructura en el workflow, pues tenemos una serie de parámetros, se introduce el componente y ahí tenemos geometría, materiales, las físicas, mallado, estudio y los resultados, ¿no? En este modelo, los materiales ya vienen incorporados también. Es decir, tenemos un aire que es el fluido contenido en todo este volumen, que es el aire que rodea a todo nuestro chip. Tenemos un disipador de calor construido en aluminio, ¿de acuerdo? Y luego tenemos un chip construido en vidrio de cuarzo, vendría a ser un poco más o menos la traducción, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera, en el tutorial de mañana sí veremos paso a paso cómo se asignan materiales a una geometría dada, etcétera. Pero aquí vemos muy bien cómo ya se asignan los distintos materiales. Entonces, repito, aquí tenemos ese vidrio de cuarzo para nuestro chip. Dentro tenemos aluminio para el disipador de calor y, por supuesto, es aire, todo el elemento que rodea o baña a nuestro disipador, al conjunto de chip más disipador de calor. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí vienen las físicas. Entonces, en nuestro ejemplo, las físicas ya vienen implementadas. La idea, un poco, pues en este taller es ir rellenándola, hacer un poco lo mismo, pero ir haciéndolo paso a paso. Entonces yo ahora voy a borrar las físicas que vienen implementadas aquí y las vamos a construir pues prácticamente de nuevo, ¿de acuerdo? Entonces selecciono las físicas, selecciono estas dos, con el botón derecho las puedo eliminar dándole aquí a Delete, las puedo borrar, ¿de acuerdo? Y voy a borrar también la multifísica, que es la que nos acopla ambas físicas, ¿de acuerdo? Entonces en este problema tenemos dos físicas. Por supuesto, la principal va a ser la transferencia de calor. Pero también tenemos que considerar un flujo laminar. ¿Por qué? Porque queremos calcular con precisión el coeficiente de transferencia de calor por convección entre el fluido, en este caso el aire, y nuestro chip. Entonces, para asignar la física, tenemos la opción de irnos aquí arriba, en el ribbon, ¿de acuerdo? Y podemos seleccionar aquí, añadir física. Muy bien, cuando hagamos esto, se nos abrirá un desplegable. Por ejemplo, las que yo he usado más recientemente, pues se muestran aquí, que son las que precisamente vamos a ver hoy. Pero si no habéis trabajado nunca con el programa, o es una versión nueva o lo que sea, las podemos seleccionar de aquí. La primera que vamos a seleccionar es transferencia de calor en sólidos y fluidos, ¿de acuerdo? Entonces, podemos añadirla a nuestro componente 1, bien haciendo doble clic o bien haciendo clic en añadir componente 1. Lo voy a hacer ahora mismo así, ¿vale? Añadir componente 1, vale. Y ahora vamos a añadir la otra física, que sería un flujo laminar. Entonces nos vamos a la librería de física de Fluid Flow, en ese módulo, y seleccionamos Laminar Flow. De nuevo, ¿vale? Ahora voy a añadir haciendo doble clic, y ahora se nos va a añadir aquí a la izquierda. Entonces, ahora, una vez hemos identificado las dos físicas que van a participar aquí, en este caso el módulo o la física de transferencia de calor, tanto en el sólido como en el fluido, necesitará también de la física de flujo laminar para ver cómo es ese calcular internamente
SH convectivo. Y ahora tenemos que hacer lo siguiente. Primero, tenemos que añadir las condiciones de contorno que nos permitan cerrar nuestro problema. Y luego vamos a acoplar las ambas físicas, ¿de acuerdo? En algún momento hay que decirle a COMSOL dónde conectan las dos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con por ejemplo, si queréis podemos empezar con la transferencia de calor en sólidos y fluidos. Y lo primero hay que decirle a COMSOL, pues, quién es fluido y quién es sólido. Vamos a empezar diciendo a la COMSOL quién es fluido. Pues marcamos fluido y aquí hay que seleccionar el dominio. Dominio de fluidos, pues está claramente que es el dominio número uno, que es nuestro aire, ¿de acuerdo? A mí me gusta siempre bloquear la selección de dominio una vez está finalizada, bloquearla aquí para evitar algún error, que sin querer podamos hacer clic y seleccionar algún otro dominio o superficie, ¿de acuerdo? Que evitemos ese problema, ¿de acuerdo? Ahora, de momento vamos a seleccionar solamente la superficie que son. Si nos vamos a sólidos, vemos que ya automáticamente COMSOL detecta que sólidos son los dominios 2 y 3. Dominio 2 que hace referencia a, al disipador y dominio 3 que hace referencia a ese chip, que va a ser nuestro generador de calor. Y vemos que aquí la 1 ya está overridden, porque le hemos dicho que ya el dominio 1 es un fluido, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo propio con el laminar flow. Ves que por defecto, esto es importante tenerlo en cuenta, COMSOL asigna laminar flow a todos los dominios, pero tenemos que decirle que no, que solamente vamos a trabajar con flujo laminar donde tenemos un fluido, que solamente es en el caso del dominio 1. Entonces, podéis borrar el 2 y el 3 mano a mano o limpiar directamente la selección y seleccionar el dominio 1, ¿de acuerdo? Tal que así. Muy bien. Ahora sí, vamos a introducir condiciones de contorno. Vamos, ya que estamos en Laminar Flow, vamos a quedarnos aquí. En el Laminar Flow tenemos que decirle dónde está la entrada y la salida de aire para poder cerrar nuestro problema. Cuando tenemos una vista aquí que es un poco incómoda, me gusta hacer clic aquí en Go to Default View y se nos pone una perspectiva un poco más cómoda para continuar trabajando, comprender mejor nuestro problema. Entonces, ¿cómo asignamos condiciones de contorno? Dos maneras. Aquí en nuestra barra de herramientas, en el ribbon, tenemos la opción de seleccionar boundaries, los tenemos aquí, tanto condiciones de contorno para superficie, que serían de boundaries, o de dominio. Tendríamos las dos aquí. O encima de la física, podemos hacer clic con el botón derecho y seleccionar esas distintas condiciones de contorno según queramos aplicarlas. ¿De acuerdo? No hay diferencias sustanciales, eso ya depende un poco de la preferencia de cada uno, de cómo a cómodo se encuentre trabajando con el programa. Yo en este caso, pues vamos a seleccionar de aquí. Necesitamos condiciones de contorno de superficie en este caso, porque hay que decirle a consola la superficie por donde entra el aire, que va a ser por aquí, y la superficie por donde sale el aire. Tengamos en cuenta que hay un parámetro en la lista de parámetros que va a ser esa velocidad del aire, que nos va a representar a la velocidad del aire a la que entra por este volumen de control, digamos, ¿no? Si volvemos aquí, vamos a añadir condición de contorno de entrada y vamos a añadir también condición de contorno de salida. Ahora vamos a ir rellenando cada una de ellas. Entonces, en la entrada, lo primero que tenemos que hacer es decirle, pues, quién es esa superficie de entrada. Con nuestro ratón, con un poquito de habilidad, marcamos esa región de entrada. Vamos a suponer que la entrada está en la parte, digamos, más cercana, que hay menos distancia a nuestro disipador, conjunto de disipador y de chip, ¿vale? Yo bloquearía, se marca aquí la dirección de entrada, y ahora tenemos que dar más información de esas condiciones de contorno. Tenemos varias opciones en el desplegable. Yo en este caso, para bueno, tener menor coste computacional, vamos a suponer que ya el aire cuando pasa por esa sección, pues el flujo está completamente desarrollado, ¿de acuerdo? Y vamos a utilizar como condición de contorno, de información de entrada, una velocidad. Ahora sustituimos o damos aquí a COMSOL la información de cuál es esa velocidad. Podríamos poner perfectamente un valor numérico, 0.5 por ejemplo, el valor que queramos, pero en este caso, como tenemos un parámetro que hace referencia a esa velocidad, podemos utilizarlo directamente. En este caso se llama U mayúscula 0. Vamos a darle esa información en el índice de U mayúscula 0, ¿de acuerdo? Fijaos que si nos equivocamos, o sin querer ponemos, por ejemplo, 00, Console nos va a dar una especie de mensajito y nos dice que esta variable es desconocida. Me lo subraya con una especie de línea ondulada en amarillo y nos dice que
que no conoce esa variable, que la que conoce es su cero, ¿vale? Eso es una buena manera de ir un poco chequeando y evitar algún error, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para la condición de contorno de entrada en flujo laminar, en principio la tenemos, ¿vale? Hemos dado información de cuál es la región de entrada, en este caso la superficie de entrada, y de cuál es la velocidad. Además, hemos dicho que utilizaremos una condición de contorno de flujo completamente desarrollado, ¿vale? Vamos ahora a la salida. Vamos a interpretar que la salida va a ser la superficie pues, opuesta en este volumen de control. La selecciono y bloqueamos de nuevo. Aquí lo tendríamos, ¿vale? Aquí no hay que decir mucho más. Estamos diciendo, bueno, que se trata de una presión estática, una presión que hace referencia, cuando le ponemos aquí que esta presión estática y le damos un cero, pues hace referencia a que las condiciones a la salida las interpretamos como si fuesen presiones directamente atmosféricas, ¿de acuerdo? Podríamos seleccionar Normal Flow si tenemos claro que a partir de esta sección de salida el flujo continúa con una dirección normal, o podemos quitarlo si consideramos que ya a partir de aquí el flujo se abre. En este caso no lo vamos a seleccionar porque sería demasiado nivel de detalle. El único propósito de este volumen de control es simular el comportamiento conjunto del sólido con el aire que tiene encima, bueno, por un término puramente convectivo, por cómo se trata la transferencia de calor por convección, ¿vale? Bueno, aquí no hace falta que digamos nada y esto lo podemos dejar así. Muy bien, pues ya al principio tendríamos las dos condiciones de contorno para nuestro flujo laminar, para este módulo. Vamos ahora con las condiciones de contorno para la física de transferencia de calor, tanto en el sólido como en el fluido. En este caso, pues está bien que seleccionemos los tres dominios porque queremos estudiar la transferencia de calor tanto en el sólido como en el fluido, como en ese aire, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, damos algunas temperaturas de referencia que nos van a servir como condiciones iniciales, etcétera, etcétera. Muy bien. Tenemos que introducir tres condiciones de contorno. La primera, hay que decir cuáles son las condiciones de ese fluido, en este caso el aire a la entrada y también a la salida. Y también hay que decirle cuánto calor me está generando este chip, calor que posteriormente vamos a disipar por la parte superior. Entonces, de nuevo, vamos a añadir condiciones de contorno. Primero, las de superficie. Vamos a añadir un inflow y vamos a añadir un outflow. En cuanto al inflow, aquí vamos a seleccionar, pues, de forma consistente, tengamos precaución con esto, la misma entrada que hemos seleccionado para calcular la mecánica de fluido, el régimen laminar. De nuevo bloqueo y aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Para el caso del outflow, vamos a seleccionar, pues, la región de salida, ¿de acuerdo? Aquí la tendríamos. Cuando hacemos una condición de outflow, le estamos diciendo indirectamente a COMSOL que el único mecanismo de transferencia de calor que tenemos aquí es la convección, ¿de acuerdo? Así que en principio, pues no hay que tocar nada más. De revisar en inflow, creo que no hay que seleccionar nada más, ¿de acuerdo? Se me olvidaba comentar, si queréis ver más información de qué es lo que hay dentro, aquí, clicando encima del módulo de la física de transferencia de calor en sólido y líquido, podemos ver cómo es esa ecuación que tenemos y que hemos visto al principio en la diapositiva. Muy bien, vamos a continuar con la última condición de contorno que tenemos que añadir al módulo a la física de transferencia de calor, que sería la de heat source en este caso. En este caso vamos a tener nuestra generación de calor aquí, en el chip. Así que le decimos a console dónde está. Así que perfecto, lo marcamos y ahí lo tenemos. Vale. Ahora hay que decirle qué tipo de fuente de calor tenemos. Pues vamos a decir que es un heat rate. Y además conocemos quién es ese heat rate porque lo tenemos con una variable, con un parámetro en nuestra lista de parámetros. Se llama P0. Así que directamente nos vamos a nuestra heat source y decimos que esa generación de calor es P0. Aquí lo tenemos. Muy bien. Perfecto, pues estamos a punto, prácticamente a punto de terminar. Ya hemos fijado las condiciones de contorno y nos queda acoplar las dos físicas. Pues lo que decíamos, no vamos a añadir esa información de heat rate, porque conocemos en los vatios la cantidad de energía por unidad de tiempo total que está disipando ese disipador y por lo tanto que está generando nuestro chip, ¿no? Entonces, como decía, ahora hay que acoplar la física. Hay una forma que es, dentro de cada uno de los puntos que tenemos aquí en el workflow, ir dando información de un módulo con respecto de otro. Me explico. Por ejemplo, si estamos en fluido, dentro de la parte de la física de transferencia de calor,
podemos decirle que hay ciertos parámetros que vienen dados por la física de flujo laminar. Por ejemplo, la presión. La presión podemos decirle que en lugar de ser un common model input, que será un valor fijo, pues que sea un valor de presión absoluta calculado en la física de laminar flow. Si os fijáis aquí, entre paréntesis pone SPF. Y SPF es el nombre que COMSOL asigna a Laminar Flow. Aquí en el workflow, en el flujo de trabajo, podéis ver que a Laminar Flow se le asigna SPF. Entonces, esa es una manera ya de ir combinando la física de flujo laminar con mi problema de transferencia de calor. Porque claro, yo por aquí tengo un fluido al que me está calculando esa física de flujo laminar un campo de velocidades. Si nos vamos a flujo laminar y vemos cuáles son las variables dependientes, vemos que tenemos el campo de velocidades y además la presión, con lo cual puedo utilizar el cálculo de esa velocidad, retroalimentarme en el módulo de transferencia de calor y pues calcular, en este caso, por ejemplo, el H convectivo o cualquier parámetro, ¿no? El punto importante aquí es que las dos físicas están completamente acopladas. ¿Por qué? Porque si yo me fijo cómo calculo las propiedades del fluido, cuando acople las físicas, tengo que decirle que la temperatura no sea un common mode input, sino que sea la temperatura que se calcula en la física HT. Y la física HT no es otra que la física de transferencia de calor en sólidos y fluidos. Por lo tanto, aquí tenemos la dependencia total de una física con la otra y, por tanto, la retroalimentación, ¿vale? Además, cuando damos la información del fluido que tenemos incorporado en la física de transferencia de calor en sólidos y fluidos, también tenemos que dar la información de un parámetro que es principal, que es en este caso el campo de velocidades, calculado por supuesto en la física de flujo laminar. Entonces aquí, en lugar de que sea, perdón, que he cerrado esto aquí, en lugar de que sea un campo de velocidades definido por el usuario, le podemos decir que sea un campo de velocidades calculado por el flujo laminar. Aquí lo tendríamos, ¿de acuerdo? El resto de propiedades, fijaos, la conductividad térmica se calcula del material. En este caso, si nos vamos a las propiedades del aire, vemos aquí en el aire, lo vimos, por ejemplo, vemos las propiedades básicas, aquí las tenemos. Se nos marcan con un tic azul y un recuadro azul esas propiedades que están siendo utilizadas por la física que hemos incorporado a nuestro modelo y vemos, por ejemplo, que la densidad es un factor que depende de la presión y la temperatura. Vemos que la conductividad térmica depende de la temperatura, es decir, es una temperatura que se calcula con el módulo, la física, perdón, de transferencia de calor, pero que a su vez depende de la velocidad de otra física, que es la de flujo laminar, etcétera, etcétera. Es decir, es un problema multifísico completamente, donde todo está perfectamente acoplado, ¿vale? Yo aquí, vale, en el sólido podemos dejarlo prácticamente como está, ¿de acuerdo? Ya tenemos la condición de que tenemos un fluido encima, así que todas sus propiedades se van a calcular del material en cuestión, ya bien de aluminio o bien de ese vidrio cuarzo en el caso del chip, así que en principio aquí estaría todo correcto, ¿vale? Del fluido creo que también hemos dicho que su presión viene calculada por la física del flujo laminar y el campo de velocidades también, ¿de acuerdo? El tipo de fluido pues es desde el material, es decir, le estamos dando un aire, con lo cual ya va a considerar de por sí un gas, ¿vale? En principio esto ya estaría. Esto es una forma, ya veremos que ahora hay otra mucho más rápida que no tenemos que preocuparnos de todos estos detalles, pero prefiero comenzar un poco por la difícil, ¿no? Hacerlo un poco más rudimentario. Ahora, cuando nos vamos al Laminar Flow, tenemos que dar alguna información más, por ejemplo, con respecto al modelo físico que estamos utilizando, con respecto a la compresibilidad. Podríamos asumir un fluido incompresible, flujo incompresible, donde no tenemos variación con la densidad, de la densidad, perdón, pero aquí vamos a decirle que sea, bueno, débilmente compresible, de forma que aquí, por ejemplo, la densidad va a ser una función de la temperatura, exclusivamente, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí el nivel de referencia de presión. Creo que no tenemos que darle nada más aquí. A ver, estoy intentando ponerlo esto bien arriba. ¿Vale? Y ya nada más, no vamos a considerar el modelo de turbulencia, lo demás es sencillo, ¿de acuerdo? Podríamos considerar el efecto de la gravedad, esto es algo que haremos en el ejemplo de la bombilla, pero en este caso en principio pues no hace falta hacer, ¿de acuerdo? Así que débilmente compresible, se tendrán en cuenta aquí, por tanto, los efectos de la temperatura en la densidad del aire, ¿de acuerdo? En las propiedades de los fluidos, esto lo hemos hecho ya, le hemos dicho que la temperatura pues sería
calculada por la física de transferencia de calor, con lo cual ya estamos acoplando ahí nuestro problema. Y aquí ya vemos que la densidad va a ser, como os comentaba, función de la temperatura y de una presión de referencia, que va a ser un valor fijo, ¿de acuerdo? La viscosidad dinámica en este caso, pues se calcula en función del material, que probablemente pues, va a ser función de la temperatura, ¿vale? Y creo que no me faltaría nada más en principio. Los valores iniciales no que tenemos que tocar nada, hay condiciones de no deslizamiento, las velocidades las tenemos, etcétera, ¿vale? Pero claro, una manera de asegurarnos que no cometemos fallos y de acoplar la física sin problema son las multiphysics. Lo tenemos aquí. Entonces, en la parte de arriba podemos, ya COMSOL sabe que nosotros hemos agregado la física de transferencia de calor y la física de flujo laminar. Entonces, ya cuando nos vamos a seleccionar qué tipo de multifísica quiero incorporar en mi modelo, ya me está sugiriendo que añadamos una de flujo no isotérmico. Entonces, cuando añadimos esta, vamos a añadirla aquí. Vemos que ya COMSOL sabe que el fluid flow se calcula con la física de laminar flow, la SPF, que recibe ese nombre, y la de transferencia de calor se calcula con la física ya incorporada de Heat Transfer in Solid and Fluids, ¿vale? De esta forma, ya tenemos perfectamente acopladas las dos físicas, la de transferencia de calor y la de fluido. De hecho, si por ejemplo nos vamos aquí a fluido, en la física de transferencia de calor, vemos que ahora ya nos aparece como en gris. No podemos tocar la temperatura ni la presión, tampoco podemos tocar el campo de velocidades. Aquí ya no podemos seleccionar nada porque ambas físicas se han acoplado automáticamente utilizando esta función de multifísica. ¿Vale? Así que bueno, en principio podríamos utilizar las dos maneras, una forma un poco más rudimentaria, si queremos tener mucho control de cómo acoplamos la física, o esta manera que, bueno, pues es bastante más cómoda, digamos, porque añadiendo esa multifísica tenemos el acoplamiento directo y evitando que a lo mejor se nos olvide introducir algún parámetro, alguna variable que sí que sea de dependencia común entre las físicas, ¿no? En el caso aquí, fijaos, en las propiedades del fluido en el módulo de laminar flow, de nuevo, esto nos aparece así como sombreado. Bien, pues si no me he despistado y todo está pues correcto, pues ya tendríamos, repito un poco, recapitulo lo que hemos hecho, partiendo de un modelo ya construido en COMSOL, donde nos vienen dados algunos parámetros, la geometría construida, se han asignado los materiales. También venía la física, pero hemos borrado la física, hemos hecho un poco de juego ahí y hemos practicado en añadir la física. No solo en añadir la física, sino también en añadir sus condiciones de contorno, todas ellas, principalmente flujos de entrada, flujos de salida, condiciones de contorno, entrada y salida, y una muy importante que es la generación de fuente de calor. Marco nos hizo una pregunta sobre cómo añadir una fuente puntual, la hemos visto, y bueno, y aclarando también la pregunta de Pedro, pues ya hemos visto que todo dependerá un poco del grado de detalle que queramos llevar a cabo. Entonces, ahora, después de añadir la multifísica, que nos facilita un poco el acoplamiento y nos evita que vayamos a tener algún error, habría que construir nuestra malla, que ya viene construida en principio en COMSOL, ¿de acuerdo? Y habría que añadir un estudio y simularlo, ¿vale? En principio, si hemos completado el modelo como se debería, etcétera, etcétera, pues se debería de calcular bien, ¿no? Entonces vamos a probar a hacer un compute aquí, a ver si no nos falta nada. Esperemos que no. Ahora tardará un poco, una simulación un poco larga, porque claro, estamos metiendo un volumen de control aquí, donde hay flujo laminar, etcétera. Y bueno, en principio, si todo está definido correctamente, ya se empiezan a abrir arriba lo que se llaman convergence plot. Aquí lo que podemos observar es cómo va evolucionando el error en cada una de las variables dependientes, en este caso la variable dependiente de la física de transferencia de calor en sólido y fluido, que es la temperatura, que se muestra en verde, y las variables dependientes de la física del laminar flow, en este caso la velocidad y la presión. Entonces, lo que esperamos, y afortunadamente hemos completado nuestro modelo bien, es que el error vaya decreciendo a medida que aumenta el número de iteraciones porque nuestra simulación numérica estará más cerca de la solución para la tolerancia que nosotros le indiquemos. En el futuro, pues espero que podamos bueno, plantear algunos webinars. Seguramente el próximo mes organizaremos uno de mallado y también en el futuro organizaremos alguno de los sorbes, ¿no? Basado más bien en el estudio de los sorbes que se utilizan aquí, ¿vale?
Y fijaos, la simulación ha sido más corta de lo que yo esperaba, la verdad. Sí, aquí podemos ver, cuando vemos arriba, cuando clicamos en Study, tenemos un resumen de lo que ha tardado la simulación. En este caso me dice que han sido, bueno, 55 segundos, ha sido bastante rápida. La hora a la que se ha completado esa simulación, etcétera, etcétera. Tenemos cierta información, ¿no? Y bueno, la convergencia, fijaos, pues ha ido como era de esperar y exitosamente hacia cero. Entonces, ahora, una vez se completa la simulación, viene la parte que solemos llamar post-procesado. Y ahí, una vez ya Console conoce la solución en todos los puntos de nuestra malla, tenemos la oportunidad de visualizar esos resultados, traer ciertas informaciones, etcétera, etcétera. Entonces, por defecto, cada física se incorpora un plot, digamos, ¿no? Por defecto de volúmenes. Fijaos, aquí podemos ver la evolución de la temperatura. Es curioso, ¿no? En la escala de colores no sé, a lo mejor no permite mucho. Voy a personalizar algunas cosas, si me permitís. En el color de la leyenda me gusta siempre añadir las unidades aquí arriba para no perder mucho el norte. Y aquí cuando voy al volumen me gusta poner las unidades en grados Celsius, en este caso, ¿de acuerdo? Cuando modificamos cualquier cosa para que se actualice y podamos ver los cambios que efectuamos en el plot window, tenemos que darle clic a plot otra vez. Y aquí ya vemos que tenemos la escala en grados Celsius. Entonces, el aire, que os recuerdo, entraba por aquí al fondo, pues a temperatura ambiente, a esa temperatura de referencia que le hemos dicho, 293 Kelvin creo que era, va a atravesar nuestro chip que está a alta temperatura. Ahora intentaremos introducir una figura de superficie y se va a calentar, como es de esperar, ¿de acuerdo? De forma que, fijaos, si comparamos la temperatura a la entrada, pues tenemos unos tonos así como morados, temperatura ambiente, en torno a 20 grados Celsius. Fijaos que a la salida ya ese tono es más rosado, tiende como hacia un color anaranjado, y estaríamos hablando de temperaturas pues, que pueden estar por encima de 60 grados. Entonces, la simulación, pues aquí se ve en esta planta, se ve muy bien cómo el aire a su paso por el chip, atravesando las distintas aletas que son cada uno de estos vástagos que tenemos aquí, pues se va a ir calentando y por lo tanto absorbiendo calor, permitiendo que ese chip se mantenga a la temperatura adecuada. Esto, que hoy lo estamos haciendo en un taller y es un ejemplo, en vuestros problemas reales, pues serviría para un montón de cosas. Podríais optimizar la geometría de las aletas, longitudes de las aletas, la distribución de aletas que tenéis aquí y otra serie de dimensiones. Podemos también ver gráficos de velocidad. Vemos cómo el fluido, en este caso aire, se va a acelerar. Voy a mostrar de nuevo las unidades aquí en el gráfico. Se va a acelerar, como vemos en los contornos más rojizos, cuando pasa entre las aletas, por esa disminución de la sección, tenemos un caudal constante, la sección disminuye, por lo tanto el flujo se acelera. Y aquí estamos creando una serie de gráficos que son excelentes para nuestras presentaciones en empresas, o si estamos desarrollando algún producto y queremos mostrarlo para nuestros trabajos académicos, si estáis haciendo una tesis doctoral, un máster, lo que sea, ¿no? Hay un montón de funcionalidades. Vamos a ver alguna más que tengamos por aquí. Podemos ver presión también, cómo vamos a tener una cierta caída de pérdida de carga. Aquí vemos la corriente fluida. Este es un gráfico que ya viene por defecto. Podemos ver temperaturas más o menos superficiales y vemos la temperatura del fluido y la dirección que lleva. Fijaos cómo se cumple perfectamente esa dirección del fluido. Y vemos cómo hay unos puntos de mayor velocidad en estas zonas de aquí. Quizá, porque claro, como hemos definido esta caja, que parece como si fuese una caja de zapatos, con una distancia muy cortita hacia el disipador, pues claro, aquí hay una reducción de la sección y aquí el fluido se acelera. Podríamos haber simulado una caja un poco más ancha, en fin, pues aquí podemos hacer un montón de cosas. Voy a intentar aquí, en el nodo de temperatura, añadir un gráfico de superficie, intentar plotearlo, aquí lo podemos ver, voy a intentar deshabilitar, cuando queréis que algo no se vea, le podéis dar clic en Disable, de manera que no lo borras, pero sí lo deshabilitas momentáneamente, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí podemos ver la temperatura superficial. Vemos que, bueno, esto era muy de esperar. La temperatura superficial de tanto el chip como el disipador, pues es uniforme. Estamos hablando de un metal, en el caso del disipador, con una conductividad térmica muy elevada. En el caso del aluminio, hablo de memoria, pero estaremos hablando casi seguro por encima de 10 vatios metro Kelvin. Entonces la temperatura es más o menos uniforme. Vemos como la superficie del suelo a la entrada estaría pues prácticamente a temperatura ambiente y conforme el aire atraviesa el chip, pues tenemos una zona de mayor temperatura por aquí, ¿vale?
Así que bueno, aquí también se ve muy bien. Podemos tener todo este tipo de representación tridimensional. No sé si podré añadir aquí en resultados. Aquí podéis añadir muchas cosas más. Podéis añadir plots en 2 dimensiones, también en 3 dimensiones, pues prácticamente lo que queráis. Voy a intentar de aplicar el de temperatura. Fijaos que aquí cuando estéis haciendo el postprocesado de resultados, a cada tipo de resultado que os muestra, lo primero que hay que decirle, aquí ya venía por defecto, pero lo primero que hay que decirle es a dónde a qué geometría aplicaría, ¿no? Entonces aquí podemos decirle que aplique a dominio y podríamos seleccionarlo. Entonces, yo quiero ver, imaginaos que solo queremos ver la temperatura superficial en el chip. Entonces, ¿qué hago? Como está detrás de la caja, lo que hago es pongo mi cursor delante de la caja y con la ruedecita del ratón hago un suave clic hacia adelante. Clic. Y así de esta manera puedo seleccionar el disipador y por debajo seleccionar el chip. ¿De acuerdo? Le doy a plot. Aquí ya veo solo la temperatura en lo que sería el chip, no en el volumen de aire, si no me interesa. Puedo jugar con distintas vistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues nada, se ve claramente pues la mayor temperatura, por supuesto, en el elemento donde se está generando el calor, uniforme temperatura en el elemento metálico disipador de ese calor, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos jugar con un montón de vistas y es fantástico. Si imaginaos que me interesa esta figura, por lo que sea, pues yo puedo exportarla con una altísima calidad a mi presentación de PowerPoint o lo que sea. ¿Cómo lo hago? Aquí en el visor de gráficos le doy clic a esta camarita donde pone Image Snapshot. Le doy y aquí puedo seleccionar un montón de características. Podemos quitar el anti-aliasing para que no se vean escaloncillos en la escala de color. En el layout podemos seleccionar un montón. Pues, si queremos que aparezca el grid, si queremos que aparezca el logo de console, en la orientación de los ejes, etcétera, etcétera, y podemos seleccionar qué tipo de salida queremos. Si le hacemos como target clipboard, aquí vamos a tener el equivalente a una captura de pantalla, a un screenshot. Pero podemos seleccionar también, guardarlo como un fichero directamente, seleccionando incluso su formato, JPG, PNG, etcétera, o directamente añadirlo como un PowerPoint o Word, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, utilizo mucho, por ejemplo, la presentación que he preparado, el de PowerPoint que hemos visto al principio, pues muchas de ellas se capturan de esta manera, ¿vale? Bien, también en el futuro espero que podamos organizar un webinar de postprocesado y ver muchas de las funcionalidades, porque de verdad que las funciones que tiene esta parte de postprocesado son infinitas. Se pueden hacer una cantidad de cosas. Si tenemos un estudio transitorio, podríamos hacer incluso una pequeña película y ver cómo va evolucionando el sistema con la dependencia temporal, etcétera, etcétera. Es decir, se pueden hacer un montón de cosas. Pues nada, vamos, ya hemos visto un ejemplo donde pues tenemos física de transferencia de calor tanto en sólido como en fluido y hemos hecho el acoplamiento con un laminar flow. En caso de, imaginaos que hubiésemos querido quitar el laminar flow, aquí podríamos haber tenido otra manera quizá de aplicar esto. Imaginaos que ya jugueteando un poco, ¿eh? Voy a borrar aquí ya estoy destrozando el modelo, olvidad ya un poco el acoplamiento. Imaginaos que solamente tuviésemos la física de transferencia de calor. Voy a borrar la multifísica porque ya sí la estoy quitando, etcétera. Si estáis siguiendo el modelo conmigo, no hace falta que hagáis esto, es solamente mostrar un poco de mirar y ya está. Imaginaos que quiero eliminar este contorno de aire. Voy a intentar borrarlo, estoy aquí improvisando un poco, voy a intentar eliminarlo de todos lados. No sé si me va a salir porque debería de... Bueno, da igual, solo es una muestra. Imaginaos que no quiero acoplar lo que es el chip y el disipador con el fluido que va por encima. Imaginaos que no quiero. Lo adecuado en ese caso sería introducir aquí, en lugar de poner Heat Transfer in Solids and Fluids, lo adecuado sería aquí seleccionar una física que fuese únicamente de Heat Transfer in Solids, porque si no me interesa el fluido que está por encima, pues es una tontería. Me están pidiendo datos que a lo mejor no voy a conocer. Pero lo que quiero ver es que ahora ya no tengo campo de temperatura, no tengo información de la densidad, no tengo información del calor específico tal, de ese fluido. Entonces, no, con la combinación de todos esos factores, no voy a poder acoplar el sólido con el fluido que está encima, pero necesito darle alguna información al sólido para ver cómo se comporta en condición de contorno con el exterior. Una manera pues sencilla sería añadir como boundary heat flux, porque sería una condición de contorno. Aquí podríamos decirle que aplique a todos los dominios, y me dice que el del aire no es aplicable, obviamente, porque ya le he dicho que no me lo considere en la física,
Pero bueno, las que me interesan están todas ahí, que son todas las superficies del chip. Veis que todas las superficies que integran el chip en la lista están incluidas. Pues aquí tengo que dar la información del tipo de flujo de calor. Podemos darle un flujo de calor ya impuesto. Imaginad, no sé, que tenemos una radiación solar y ya sabemos cuánto es ese flujo de calor. No sé, 300 vatios metro cuadrado, por ejemplo. No sé, pues si conocemos el valor, se lo damos, ¿no? Pero hay otras opciones. Le podemos dar un flujo de calor total también en vatios. Imaginaos, inciden 100 vatios sobre el chip. Bueno, podría ser otra opción, pero una muy interesante es añadir el convective heat flux, es decir, la transferencia de calor por convección. De esta forma acoplamos el sólido con el fluido que hay encima, pero sin tener que simular el fluido y con mucho menos coste computacional. También, obviamente, pues con menos precisión, no cabe duda. Entonces aquí para definir el heat transfer coefficient es este coeficiente de transferencia de calor por convección, pues lo podemos hacer definido por el usuario, le podemos dar un valor, por ejemplo, no sé, 5, el valor que sea, si es una convección natural, 3, uno bajito, ¿de acuerdo? O podemos utilizar las distintas correlaciones que tenemos implementadas en COMSOL. Tenemos convección natural, flujo externo. Imaginad que el chip está expuesto al aire ambiente, ¿de acuerdo? Pues bueno, tenemos una serie de ecuaciones, perdón, de modelos implementados en COMSOL, pues son correlaciones pues, de científicos que en la literatura podéis encontrar y que ya están implementadas en COMSOL. No tenemos que picar código ninguno, ya la tenemos aquí. Veis que como hablamos de convección natural, pues nuestro equivalente al Reynolds aquí sería el número de Rayleigh, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí vemos cómo se calcula el H convectivo. Podemos verlo, ¿eh? En la ventana de ecuaciones tenemos detalles. ¿Qué más tenemos? Tenemos, a ver, en convección tenemos convección interna, convección externa, externa forzada, que sería el equivalente al problema que acabamos de hacer, con un aire que entra y va pasando ahí por los huecos de todo el banco de aletas, etcétera, etcétera. En fin, solo muestro esto para que veáis que tenemos la posibilidad, ¿eh? Tenemos otras condiciones de contorno que no necesariamente tenemos que modelar o simular todo el aire que hay encima, que lo podemos hacer un poco como se hace de forma convencional en los problemas de transmisión de calor, ¿vale? Nada más de este ejemplo, quería solamente hacer ese apunte, ¿vale? Bueno, pues si no hay más cuestiones, voy a pasar al ejemplo de la bombilla, que ese me interesa bastante, es muy interesante, porque me va a permitir explicar también la física de radiación. Y no una radiación cualquiera, sino una radiación superficie a superficie, que ya solo que no lo tenemos disponible en la versión básica de COMSOL y si tenemos accesible en la versión completa con el módulo de Heat Transfer, ¿vale? Así que bueno, ¿dónde tenemos? Aquí ya podemos cerrar, podéis guardar vuestro archivo si estáis trabajando con él, lo que queráis. Así que vamos a cargar ese otro ejemplo. Este lo vamos a encontrar también en Files, en Application Libraries. Y este, si no me equivoco, a ver, ¿dónde lo teníamos? Este estaba en el bloque de Thermal Radiation y es ese ejemplo que se llama Light Bulb, ¿vale? Es una bombillita. Ahí veis la vista previa que tiene ese modelo. Y haciendo doble clic o bien dándole a Open, la vamos a tener, ¿vale? Le voy a dar a Open ahora. Voy a ir variando un poco. Me pregunta que si quiero guardar los cambios en el fichero de HeatSink, le voy a decir que no. ¿Vale? Bien, se va a cargar ahí ahora nuestra geometría de nuevo. Se va del tirón a los resultados, pero yo quiero que veáis la geometría. Esta geometría es curiosa, es una geometría muy útil, porque claro, nuestra bombilla al final se está comportando como un cuerpo de revolución. Entonces, podemos definir cierta simetría. Forma que cuando hacemos la geometría podemos generar la geometría en dos dimensiones, solamente de una parte, y luego interpretar esto como una revolución. Eso cuando abrimos el Model Wizard, o incluso si partimos de un modelo en blanco, cuando le decimos añadir geometría, cuando estamos en la geometría, podemos decirle qué tipo de geometría, si queremos 3D, 2D, y también podemos seleccionar 3D con geometría o 2D con geometría, ¿vale? Bueno, de nuevo, en esta bombilla tenemos una serie de parámetros que vienen aquí arriba, llama la atención destacar algunos. Por ejemplo, el coeficiente de transferencia de calor por convección, que lo llama H0. Este lo vamos a utilizar para la convección que hay en la bombilla con respecto al ambiente. Vamos a introducir aquí una condición de contorno de heat flux, muy parecida a la que hemos hablado hace medio minuto. Vamos a ponerla aquí. Luego tenemos QF. QF es el calor que se va a generar en el filamento de mi bombilla. El filamento de mi bombilla es este puntito que veis aquí, que es un dominio y además tiene una superficie, porque veremos que para trabajar con radiación de superficie a superficie,
tenemos que trabajar, como redundantemente su nombre indica, con superficies, no podemos trabajar con dominio, ¿vale? Tenemos alguna serie de propiedades del material, sobre todo el cristal, como densidad, conductividad térmica, calor específico. Tenemos la emisividad de ese cristal, aquí la tenemos, EPS del gas, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, algunos datos como la masa molar del argón, que es el gas que tenemos dentro de esta bombilla, que se va a ionizar y nos va a dar esa luz, ¿no? También, bueno, como decía, aparte de la geometría, que no tenemos que preocuparnos de ella en este webinar ni en este ejemplo, tenemos asignados los materiales. Tenemos asignado material al tungsteno. Voy a dar un poco de zoom para que veamos el filamento. Aquí vemos el filamento. Entonces se le asigna el material tungsteno al volumen que implica el filamento y también tungsteno a la superficie que pues rodea al filamento. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar radiación, y radiación, repito, necesitamos definir superficies, ¿vale? Luego tenemos cristal, voy a salir ya del zoom aquí, tenemos cristal, que es toda esta voluta de aquí de la bombilla, todo lo que se muestra en azul y ahora en amarillo, que la bloqueo, va a ser nuestro cristal. Y tenemos cristal, repito, para la superficie, porque van a participar en el intercambio radiante. Y luego nos queda solamente el argón, el material argón, que es un fluido, un gas, que es el que va a llenar nuestra bombilla por dentro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué físicas tenemos aquí? Pues está claro que esto es un problema donde domina la transferencia de calor, tanto en sólidos, tenemos cristal, tenemos tungsteno, como en fluidos, tenemos argón también, y es un problema donde va a haber convección, por tanto habrá que, si queremos detalle, habrá que incluir aquí la física de flujo laminar, porque esta bombilla se va a calentar, este aire, aquí va a haber probablemente una convección natural que va a provocar incluso un cierto movimiento fluido, una velocidad en el fluido y por tanto un H convectivo, podemos calcular, y vamos a tener el intercambio radiante. Obviamente el filamento se va a calentar y por mecanismo de radiación pues va a irradiar hacia las distintas direcciones del espacio. Entonces voy a borrar de nuevo la geometría, voy a intentar hacerlo un poco más rápido si me tenéis mucho la pata, ¿vale? Y me vais comentando todo lo que queráis, ¿vale? Vamos perfectamente de tiempo, así que vamos a ello. Yo lo voy a hacer un poco a mi manera, no voy a hacerlo exactamente como aquí, voy a seleccionar las tres físicas, las voy a borrar, ¿de acuerdo? Voy a borrar las tres, me pregunta si estoy seguro, y voy a borrar también los acoplamientos de multifísica que vamos a ver ahora, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Vamos a añadir la física. Recuerdo cómo se hacía. Me voy en mi ribbon a físicas. Le doy a añadir física y vamos a empezar una por una. La primera, radiación. Como decía, necesitamos la versión, no nos sirve la versión básica para tratar la radiación superficie a superficie. Entonces, aquí en la pestaña de radiación voy a seleccionar Heat Transfer. Perdón, aquí voy a seleccionar solo el heat transfer, lo vamos a ver después, lo voy a hacer poco a poco para que también comprendamos un poco la física que hay aquí. Vamos a añadir la radiación superficie-superficie, ¿vale? Entonces le doy doble clic o le doy a añadir, como queráis. Ya la tendríamos aquí. Ahora, necesito también la transferencia de calor en sólidos. Ahora vemos un poco cómo lo voy a plantear, ¿vale? Y necesitamos también la transferencia de calor, perdón, el fluid flow, porque de nuevo vamos a querer calcular un campo de velocidades aquí en el argón, que se va a ir moviendo, ¿de acuerdo? Laminar flow. Ahí estarían las tres físicas, ¿de acuerdo? Voy a ordenar esto un poquito y a mí me gusta poner la radiación, la última. Podéis ya únicamente hacer clic y mantener clic hasta el final y arrastrar hasta abajo. Y así podéis reorganizar un poco vuestro workflow en función de cómo resulta más cómodo para trabajar. Aquí cada uno, cada una, pues que trabaje de la manera que les resulte más cómoda. Fijaos que aquí ahora que en los materiales me pone una X. Me pone una X, ¿por qué? Me dice, para el glass, para el cristal, me falta información, me dice COMSOL, de la viscosidad dinámica. Para el tungsteno, me dice COMSOL, me falta información de la viscosidad dinámica. ¿Esto por qué es? Esto es porque por defecto, cuando añadimos la física de flujo laminar en CONSOL, me la aplica a todos los dominios. Y yo sé que la física de flujo laminar, igual que pasaba en el ejemplo anterior, solo va a aplicar a al aire que tengamos dentro de la bombilla. Así que lo más sencillo, yo lo quito todo y le digo, no, no, no. Flujo laminar solamente a mi argón, que va a estar aquí dentro de la bombilla. Y ya bloqueo. Y me aseguro de que no cometo ningún error, ¿de acuerdo? Vemos ahora si volvemos aquí, que ya el error que me daba en los materiales desaparece. Vemos que ya ahora COMSOL no me pide la viscosidad dinámica ni para el cristal ni para el tungsteno, ¿vale? Así que cuidado con esos detalles que son importantes cuando estamos trabajando con COMSOL, ¿vale?
Bueno, voy a empezar definiendo las condiciones de contorno para, en este caso, la física de transferencia de calor. Lo primero le voy a decir, dentro de la transferencia de calor en sólidos, que hay un fluido. Esto lo podemos haber hecho de otra manera también. Cuando añadimos la física, fijaos que yo he añadido la transferencia de calor en sólidos, pero podríamos haber añadido directamente la transferencia de calor en sólidos y fluidos, que ya incorpora una condición de contorno que es un fluido, ¿vale? Yo prefiero hacerlo un poco así, porque a veces siento que tengo un poco más de dominio sobre lo que estoy haciendo, ¿de acuerdo? Fijaos que como ya el modelo parte también de una geometría que es simétrica, automáticamente cuando añadimos las físicas se nos añaden condiciones de contorno de simetría. La tenemos aquí, ¿vale? Bueno, voy a añadir condición de contorno. La primera, voy a añadir un dominio que va a ser un fluido. Le voy a decir a console que, ojo, cuidado, que aquí hay un fluido. Y le voy a decir quién. Voy a decirle que mi fluido es este, que va a ser mi argón. Yo lo bloqueo y ya lo tendría, ¿de acuerdo? Yo lo bloqueo y ya lo tendríamos. No sé si tengo que añadir algo aquí más. Sí. Por ejemplo, si quiero hacer el acoplamiento de forma teniendo mucho control, digamos, pues le puedo hacer aquí decirle ya directamente, pues mira, la presión absoluta de ese fluido, de ese argón, que sea la presión absoluta que se calcula en la física de flujo laminar. Esa es una buena manera de hacerlo. ¿De acuerdo? La temperatura de referencia que va a utilizar para los cálculos, se me olvidaba decir, aquí estamos haciendo un estudio que es transitorio, vamos a tener una dependencia temporal, pausa esta, esto no, en principio no es determinante, ¿de acuerdo? Y lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior, cuando estuve explicándolo, que para el campo de velocidades, que es una de las razones por las que estoy metiendo aquí la física de flujo laminar, le vamos a decir también que por favor utilice el campo de velocidades que se calcula en la física de flujo laminar, ¿de acuerdo? El resto de parámetros, porque se calculen del material, por ejemplo, la densidad, el calor específico, la conductividad, que vamos a utilizar también para acoplados con el campo de velocidades para calcular el H convectivo, pues que lo saque de ahí, ¿vale? Muy bien. Otra condición de contorno. Vamos a ver cómo se comporta la bombilla con respecto al ambiente. Entonces, ahora vamos a añadir una condición de contorno de boundary, es decir, de superficie. Vamos a decirle que va a ser heat flux, ¿de acuerdo? Ahora vamos a decirle por dónde. Pues mirad, la transferencia de calor con el exterior, la bombilla la va a realizar a través de su cristal por su superficie exterior. Vamos a marcar esta superficie y esta superficie. ¿Por qué no marco las dos de arriba? Bueno, porque interpreto que eso corresponde al casquillo de rosca de la bombilla y eso no va a estar en contacto con el aire, ¿de acuerdo? Entonces aquí, como vimos anteriormente, vamos a decirle que el flujo sea de tipo convectivo, un convective heat flux, y aquí vamos a darle directamente un valor al coeficiente de transferencia de calor convectivo. ¿Qué valor? El que ya tenía apuntado en los parámetros. Si vamos a parámetros, tenemos un H0 que vale 5 vatios metro cuadrado Kelvin, será prácticamente una convección natural, una convección muy bajita, con un aire, ¿de acuerdo? Y vamos a decírselo, vamos a decirle aquí en fluido, vamos a decirle aquí, en heat flux, perdón, vamos a decirle que este es H0, ¿vale? Nos aseguramos que se llamaba así, estoy casi seguro que sí, H0 correcto, ¿vale? Muy bien. Así que ya esa condición de contorno la tenemos. ¿Cuál es, por tanto, entonces la condición de contorno para el casquillo? Bueno, nos dirá que es una superficie aislada que viene por defecto. COMSOL por defecto me dice, me impone que todas las superficies están aisladas por fuera, pero si yo le digo que no, que hay unas que se le aplica flujo de calor, pues veréis que en esa situación inicial tendremos un override con el heat flux. Tenemos que ver cuáles son. Aquí sería la 14 y la 15. Estaría overriding porque ya le estamos diciendo que no están aisladas, que están expuestas a un flujo de calor por convección por fuera. ¿Vale? Muy bien. Y ahora nos queda en la parte de Heat Transfer and Solid decirle dónde está la generación de calor. La generación de calor va a estar en ese filamento de tungsteno, en ese volumen. ¿De acuerdo? Va a estar aquí. Así que vamos a añadirle. Vamos a añadir un dominio de Heat Source, porque lo que tenemos son los vatios. Vamos a decirle que sea un Heat Rate y vamos a darle ese valor. En la lista de parámetros tenemos un nombre. Se llama QF. Es el Heat Source en el filamento. Fuente de calor en el filamento. Pues yo se lo digo. Vamos aquí y le digo que ese es el QF. Ahí lo tendríamos perfectamente ya, ¿de acuerdo? Yo lo puedo bloquear incluso. Ah, se me falta una cosa importantísima. He seleccionado esto, pero no le he dicho que ese calor se genera clic aquí, en este dominio, en el dominio del tungsteno. Ya lo bloqueo y ya lo tendría. Quito el zoom, dando clic aquí, puedo ajustar el zoom a mi ventana, según las dimensiones que tenga, y ya lo tendríamos. Perfecto, muy bien. Vamos al siguiente, Laminar Flow, ¿vale? El Laminar Flow ahora, como quiero ser muy preciso, esto va un poco en línea con la pregunta que decía Marco o Pedro, no recuerdo quién era.
Y aquí podemos decirle que no sea incompresible, porque yo aquí quiero ir con mucho detalle, porque quiero observar esto cómo funciona aquí. Entonces aquí quiero decirle que lo que tengo es un flujo compresible, es decir, sus propiedades termofísicas varíen, por ejemplo, la densidad, que varíen con la temperatura y también con la presión, ¿de acuerdo? Y aquí además quiero ser un poquito más fino y quiero incluir los efectos de la gravedad, ¿de acuerdo? Así que nada, veréis que ahora se abre de forma automática una condición de contorno que es la gravedad, que me va a decir que tengo una gravedad que aplica hacia abajo, es decir, hacia la coordenada X negativa. Es decir, lo que sería el eje X en coordenadas cartesianas, aquí es el radio, lo que es el eje Y en coordenadas cartesianas, aquí es Z, podemos usar también el Z en cartesiana, y lo que decimos con el signo menos es que la gravedad se aplica hacia la parte negativa, o dicho de otra manera, al sentido decreciente del eje Z. ¿Vale? Así que en principio ya también tendremos las condiciones del fluido. Voy a asegurarme que las tenemos aquí, ¿vale? Incluimos gravedad, temperatura de referencia ok, no hay turbulencia, perfecto, ¿vale? Vamos a ver las propiedades del fluido. Aquí, como estamos acoplando otra vez transferencia de calor y flujo laminar, lo que quiero decirle, ok, la temperatura, cógela de la temperatura que calcula el módulo de transferencia de calor, ¿vale? Así ya tenemos perfectamente esto acoplado. Las propiedades, pues las calcula del material y lo demás, pues estaría completo, ¿de acuerdo? Valores iniciales asignados, ¿de acuerdo? Dejamos los que vienen por defecto y vemos que la simetría se selecciona en la parte o en el contorno donde hay fluido, no aquí arriba, que tendríamos cristal y tendríamos sólido, se ve aquí, ¿de acuerdo? En la simetría axial de la transferencia de calor ocupa todo porque en realidad tenemos sólido, fluido, que le estamos diciendo como contorno que hay un fluido, y otro sólido debajo, ¿vale? Bueno, vamos hacia la última parte y aquí ya vamos a trabajar con la transferencia de calor por radiación, el intercambio radiante entre superficies, ¿de acuerdo? Bien. ¿Dónde tenemos intercambio radiante? Bien, vamos a decir que hay intercambio radiante en todas las superficies que aparecen marcadas, menos en dos, que son las que corresponden al casquillo de la bombilla. Es decir, aquí vamos a poner que esto ya forma parte de dentro de la rosca, que la bombilla va enroscada, y por tanto, pues no participa en en el intercambio radiante con el resto de superficie. Veis aquí como también el filamento de tungsteno, voy a hacer un poco de zoom para que lo veamos mejor. Están marcadas todas sus superficies, porque bueno, COMSOL por defecto me las marca todas, ¿de acuerdo? Lo que he hecho es quitar dos, ¿de acuerdo? Bien, importante. Estamos diciéndole con una n igual a 1, si vemos la ecuación, con esta n igual a 1 le estamos diciendo que se trata de un medio, pues, digamos, no participativo. Es decir, el argón que hay aquí dentro, pues de momento no queremos que participe en el intercambio radiante, lo cual pues simplifica, ¿no? Luego también estamos diciendo que no haya, que la dependencia con la longitud de onda de las propiedades pues sea constante, ¿de acuerdo? Tendríamos la opción de ser mucho más detallistas e incluir una dependencia espectral con la longitud de onda. En este caso no. Vamos al caso más simple y vamos a asumir que esa dependencia pues, es constante, es decir, pues, se trataría de una superficie que podríamos denominar gris, como se suele decir en el argot de la transferencia de calor, ¿de acuerdo? Así que bueno, en base a esos settings, en principio, aquí estaría todo. Vamos con las superficies difusas. Vemos aquí que nos faltaría acoplar dos físicas. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Vamos a irnos a la multifísica y vamos a añadir la física que me acopla, o la multifísica que me acopla la radiación con la transferencia de calor. Ya la tendríamos aquí, ¿vale? Aquí la tenemos. Entonces, si ahora volvemos, vemos como ya COMSOL sabe cómo acoplan las distintas superficies aquí, ¿de acuerdo? Cómo acopla la transferencia de calor y el intercambio radiante superficie-superficie, y ya se asignan automáticamente de forma correcta las direcciones, digamos, radiantes de todo, de cada superficie. La vemos aquí con una flecha roja, ¿vale? En principio no hay que marcar nada aquí. Si os vais aquí, veis que en el model input, que es la entrada, la información que necesita la radiación superficie-superficie, la temperatura, que podríamos haberle dicho que viene calculada de la transferencia de calor, pero como el intercambio radiante superficie-superficie solo está la versión, digamos, completa de COMSOL, tenemos que añadir su multifísica y aquí no podemos hacer nada porque es este módulo, esa multifísica la que me acopla las dos, ¿de acuerdo? Así que esto también estaría seleccionado. Valores iniciales, pues no tenemos que hacer prácticamente nada. Nos dice que como valor inicial se va a basar en la hipótesis de cuerpo negro o cuerpo gris, según la información que le estemos dando. Podremos definir algún valor si queremos tal.
Y en la simetría ahora se seleccionan puntos, no superficie, ¿de acuerdo? Entonces, en cada punto vamos a tener esa condición de simetría, ¿vale? Bien, en este punto yo creo que no se me olvida nada. Me preocupa un poco el acoplamiento entre la transferencia de calor en sólido y el flujo laminar, que la he hecho de una forma un poco más primitiva, porque no, he decidido no añadir la multifísica, podría haber añadido la multifísica aquí, pero en principio pues debería ir bien. Vamos a chequear. En el fluido lo he acoplado bien con el campo de velocidades que se calcula en flujo laminar y con la presión, ¿de acuerdo? El sólido no tengo nada que hacer aquí, ¿de acuerdo? En flujo laminar le estoy diciendo que las propiedades del fluido me las calcule utilizando la temperatura la física de transferencia de calor y la radiación la tengo perfectamente acoplada, ¿vale? En principio no aparece ningún warning y mi problema pues estaría preparado para simular. Vamos a intentarlo. La malla ya la tenemos construida porque hemos cargado un ejemplo de console que ya venía completo, ¿de acuerdo? Lo hemos maltratado un poquito. Y aquí, fijaos, vamos a hacer el estudio. Es un estudio que tiene dependencia temporal, ya viene por defecto, es un time dependent. Entonces vamos a simular hasta 300 segundos, ¿de acuerdo? Vamos a atrevernos un poco, vamos a intentar simular. Si no funciona, intentamos depurar el error. Vamos allá. Le damos a Compute. Console empieza a pensar un poco, a cargar toda la información que tenemos ahí y empieza a intentar resolver. Vamos a ver si se abre el gráfico de convergencia. Tengamos esperanza en que sí, se abre, eso en principio es un buen indicativo, y se nos abre el gráfico del sobre segregado, que no entraré mucho en detalle de lo que es, pero bueno, aquí tenemos que ver que es positivo siempre que el error tienda a decrecer, ¿vale? Y tenemos también un gráfico de convergencia aquí. Este gráfico de convergencia le está costando un poco más, probablemente se me haya pasado a hacer algún acoplamiento o alguna cosita, ¿vale? Si no, lo que voy a hacer es cargar el ejemplo que yo tenía formulado de antes y así evitamos cualquier problema. ¿Vale? Pero en principio estaba bien completo. No sé si me habrá olvidado alguna cosita. Condiciones iniciales, simetrías, no deslizamiento, gravedad. En principio debería de ir bien. A ver. El gráfico de convergencia no es del todo positivo, esto es un indicador de que a lo mejor no, las cosas no van 100% bien y está tardando mucho, ¿vale? Bueno, puede que varíen un poco las condiciones iniciales, etcétera, etcétera. Yo, como esto va a tardar mucho tiempo, abajo veis la barra de cómo va evolucionando la simulación. En cuanto que, si en algún momento por lo que sea queréis interrumpir la simulación, pues simplemente le dais aquí, le dais a cancelar, la simulación pararía, ¿vale? Yo le voy a cancelar y voy a cargar el modelo que supuestamente ya funciona porque quiero mostraros algunos resultados, ¿vale? A ver si aquí podemos abrirlo. No guardamos los ficheros por defecto. Vamos a ver si aquí ya lo tendríamos. En principio este sí tendría que ir sin problema. Hace un repaso de lo que tenemos aquí. En la física sobre todo. Heat transfer in solids. ¿Quién es sólido? Condiciones iniciales. ¿Quién es mi fluido? Perfecto. Flujo de calor. La fuente puntual, tendríamos todo, ¿vale? Vamos a resolverlo, ¿vale? Vamos a resolver el time dependent este. Vamos a hacer una prueba de que este sí que nos va convergiendo bien. Vamos a ver cómo se tienen que mostrar los gráficos de convergencia aquí. Se abren de nuevo los dos. Vale, aquí lo tenemos, ¿vale? Bueno, para no esperar mucho tiempo, como ya sabemos que esto, bueno, va a tender a converger, pero va a tardar cierto tiempo, lo cancelo. Y vamos a ver algunos resultados. Lo voy a abrir de nuevo y os muestro directamente los resultados. Los comentamos un poco, preguntáis todas las dudas que queráis, ¿vale? Esta versión ya ha pasado los 3 o 4 minutos que tardan en resolver y podemos ver algunos resultados. Por ejemplo, podemos ver evolución de temperatura. Está claro, ¿no? Que, bueno, pues se espera que la mayor temperatura la tengamos cerca del filamento. Uno que me interesa mucho, que es el de velocidad. Fijaos cómo, gracias a que ese filamento de tungsteno se va a calentar, va a provocar cambios en la densidad del aire circundante al filamento, de forma que el aire caliente pues a tender a ascender y se va a provocar aquí una convección natural, un campo de velocidades que va a dar lugar a una convección natural. Aquí se muestra perfectamente. Voy a mostraros las unidades en Show Units, en plotear. Vemos como los tonos rojos hacen referencia a esas mayores velocidades. Entonces, cuando estamos cerca de esa mayor temperatura, pues tenemos este flujo convectivo. Vemos aquí perfectamente la convección.
Esto podemos verlo así en superficie o podemos crear un plot en 3 dimensiones para verlo también en 3D. Aquí lo tendríamos, ¿vale? Aquí podemos observar algún detalle más. Podemos ver también datos de radiación con puntos críticos de radiosidad, ¿vale? En intercambios radiantes. Aquí me falta algún detalle, etcétera, etcétera. Pero bueno, en definitiva, aquí en el procesado, pues podemos trabajar pues un montón de parámetros, de salida, unos gráficos que resultan tremendamente interesantes. Podríamos optimizar aquí, por ejemplo, la posición de mi filamento, colocarlo en distintas posiciones para ver cómo optimizar el diseño de esta bombilla, reducir los consumos, mejorar la radiación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que bueno, por aquí poco más que os puedo comentar. Sí puedo cargar el... Voy a abrir el documento original porque este es el que hemos trabajado para resolver la física paso a paso. Voy a abrir el que viene implementado directamente en COMSOL para ver si hay algún gráfico un poco más interesante. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver este es muy útil también. Podemos ver escala de temperatura. Vamos a hacerle zoom. Podemos ver la temperatura y también la dirección del flujo con una serie de flechas, ¿de acuerdo? No me voy a entretener hoy aquí, pero trabajando todo el postprocesado podemos construir este tipo de gráfico que resulta pues súper interesante, ¿vale? Lo veis aquí, vemos en la escala de temperatura que va como de un azul a un color yema por aquí y la velocidad en colores, podemos ver los puntos de mayor velocidad, ¿de acuerdo? Bien, pues no sé si hay alguna pregunta por ahí, Antonio. Si alguien nos comenta alguna cosa con este ejemplito de la bombilla. Pues de momento no tengo ninguna pregunta. Vale. Pues nada, no dudéis en preguntar cualquier cosa cualquier curiosidad del bloque de radiación, de los acoplamientos de las distintas multifísicas, de transferencia de calor, flujo laminar, cualquier cosa que necesitéis. ¿Vale? Y aprovecho para adelantarme que mañana tenemos un webinar sobre materiales. Hoy todos los ejemplos que habíamos pues ya llevan asignados los materiales de cada dominio, de cada superficie. Mañana explicaremos paso a paso cómo se asignan, cómo es la base de datos de materiales que tiene Consol. Veremos también cómo se crea un material desde cero, si tenemos nuestro experimento o estamos desarrollando nuevos materiales, cómo se cargan, ¿de acuerdo? Y veremos también cómo se hacen análisis de sensibilidad con distintos materiales, ¿de acuerdo? Aquí podremos decirle a Comsol que nos muestre los resultados según el tiempo. Hemos dicho que estamos hablando de un análisis transitorio con dependencia temporal. Entonces aquí podemos seleccionar para qué punto del tiempo queremos que nos muestre el resultado. Por ejemplo, si lo hacemos al principio y le damos a plot, pues veremos que prácticamente no hay ninguna convección natural aquí, porque recién le hemos dado el interruptor, digamos. Pero si marcamos el final de la simulación, pasados 300 segundos, le damos a plot, vemos como ya el perfil de convección es clarísimo, ¿vale? Aquí ya prácticamente pues sería probablemente un estado estacionario ya, después de toda esa evolución, y aquí se ve. Esto al final pues, se puede interpretar, cada una de las soluciones se puede interpretar como un frame y podríamos montar una película, incluso ver cómo sería la evolución con este gráfico tan simpático de cómo va cambiando el perfil de velocidades en mi bombilla. Sería una opción muy interesante también. Vale, bueno, de momento pues voy a mostraros un poco qué más tenemos aquí. Porque, claro, en este webinar pues solo hemos visto 2 ejemplos, pero hay muchos más. Si nos vamos a la base de datos de Console, de Application Libraries, dentro de aquí en el Heat Transfer Module tenéis un montón de ejemplos distintos. Algunos que son muy interesantes son los que tienen cambio de fase. Tenemos también una buena librería de ejemplos de intercambiadores de calor. Mañana trabajaremos, por ejemplo, la asignación de materiales sobre este de aquí, sobre un intercambiador de calor de flujo cruzado, pero tenéis de doble tubería, de carcasa y tubo también. Fijaos que no solo tenemos aplicación de la librería, de la física o del módulo Heat Transfer en ingeniería, sino que también para tecnología médica, ¿eh? Esto que se llama pues, ingeniería de la salud o algo así podríamos decir. Vemos cómo podemos, bueno, pues estudiar tumores, terapia de microondas para cáncer, etcétera, etcétera. Son algunos de los ejemplos que vienen aquí y que nos ponen un poco en contexto de cuál sería el potencial que tiene Comsol, ¿eh? No solo nos fijemos en temas de ingeniería. En cambio de fase, por ejemplo, podemos ver cómo se va deshidratando un alimento o se va secando una patata expuesta a un ambiente, a una corriente de aire.
En Power Electronics tenemos pues protoboards, circuitos, etcétera, etcétera. La base de ejemplos es enorme, ¿no? Probablemente en nuestro caso de estudio no será exactamente como uno de los que viene en console, pero definitivamente nos puede servir de inspiración, no cabe duda. ¿De acuerdo? Aquí tenemos dentro de también de, bueno, buoyancies, tanques de vacío, etcétera, etcétera.